Poder Judicial, te ve y te escucha. Resolver controversias con base en la ley y dar a cada quien lo que le corresponde es la función de juezas y jueces del Poder Judicial del Estado. Poder Judicial te ve y te escucha. Es un espacio de orientación legal a las familias para una convivencia pacífica en beneficio de nuestra entidad. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este su espacio de orientación legal y judicial, Poder Judicial te ve y te escucha. Un espacio que como cada semana se lleva a cabo gracias a la colaboración que existe entre el personal de comunicación social del Poder Judicial del Estado de Nayarit y el personal de Tele 10 Nayarit. Como cada semana, muchísimas gracias por este espacio y por las atenciones que se nos brindan para que todos ustedes puedan vernos a través de sus diversas plataformas. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema bastante interesante porque déjenme decirles que recientemente el Poder Judicial del Estado de Nayarit fue invitado por el gobernador del estado, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, y la presidenta del sistema DIF Nayarit, la doctora Beatriz Estrada Martínez, para participar en estas jornadas que se llevan a cabo en los diversos municipios y colonias de aquí de la entidad, latiendo en tu colonia, y nos invitaron precisamente para participar con la mediación, para ofrecerles a todos ustedes los diversos mecanismos alternativos de solución de conflictos y de controversias. Invitación que el Poder Judicial, a través del presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Edgar Román Salazar Carrillo, aceptó con total gusto para estar llegando a todas estas colonias y que todos ustedes sepan cuáles son las diferentes formas de dirimir un conflicto legal sin la necesidad de que lleguen a un juzgado. Por ello, el tema que vamos a tocar el día de hoy se denomina Justicia Alternativa, Cultura de la Paz y Legalidad, para que nos expliquen todo lo que tiene que ver con estos mecanismos alternos de solución de controversias. Y para hablarnos al respecto, pues qué mejor que nos acompañen las expertas, las encargadas de día a día llevar a cabo este tipo de mediaciones y conciliaciones. Nos acompañan las facilitadoras públicas del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Nayarit, la licenciada Xóchitl Estefanía Estrada Arciniega. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta, por darse este espacio, por venir, para que toda la gente sepa cómo es el trabajo que ustedes día a día llevan a cabo. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Y también nos acompaña la licenciada Dolores Elizabeth Mesa Aguillares. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, bien, muy bien, muchísimas gracias y gracias por invitarnos. Gracias por aceptar acompañarnos de nueva cuenta, por estar aquí presentes y sobre todo porque ustedes son las encargadas de estar asistiendo a estos módulos de atención que tiene el Poder Judicial del Estado de Nayarit en esta jornada de Latiendo en tu Colonia, donde fíjense que ha tenido muy buen resultado. La gente se ha estado acercando. La primera participación que tuvimos con este módulo fue el pasado martes en la plaza principal de la colonia El Rodeo y este jueves en la cantera. Y déjenme decirles que es mucho el interés de la ciudadanía que se acercan a este módulo para ver qué tipo de solución se puede llevar a cabo de una manera pacífica, tranquila, sin gastar dinero porque es totalmente gratuito, sin llegar a un desgaste emocional, todo a través de este Centro de Justicia Alternativa con estos medios alternativos de solución a controversias. Bueno, pues nuestras invitadas en unos momentos más nos van a explicar más qué es todo esto para que usted que nos está viendo o escuchando se tenga mayor información y si tiene alguna duda pueda acercarse al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Nayarit o bien ahorita hacernos llegar un mensajito para leerlo en vivo y poderlo transmitir y que pueda ser aclarado.
Bueno, pues para que todos ustedes puedan vernos y escucharnos, pueden hacerlo a través del 1110 de Megacable y del 10.1 de señal abierta, por radio en el 100.3 del FM, también por redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube de Tele 10 y Facebook del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Bueno, pues antes de iniciar con este programa, Justicia Alternativa, Cultura de la Paz y la Legalidad, me gustaría que primero nuestras invitadas nos hablaran de su experiencia laboral dentro del Poder Judicial del Estado de Nayarit. ¿Cuántos años tienen como facilitadoras públicas? Anteriormente eran mediadoras. El día de hoy ya son facilitadoras públicas del Centro de Justicia Alternativa. Licenciada Xóchitl, iniciamos con usted. ¿Ya cuántos años tiene formando parte de este Centro de Justicia Alternativa? ¿Cuántos años tiene formando parte de la familia del Poder Judicial del Estado de Nayarit? ¿Y cómo ha sido su experiencia al día de hoy? Okay. Por parte del Poder Judicial, yo ya tengo 12 años trabajando en el Poder Judicial. Yo inicié en lo que era antes el Centro de Justicia Alternativa y Convivencia Familiar. Antes estaban en una sola institución y yo formaba parte más del SECOFAM de las convivencias de fines de semana. A partir del 2020 fue cuando ya yo me quedo solamente en lo que es el Poder Judicial en Centro de Justicia Alternativa como especialista, ya ahora facilitadora. Y pues ya de mediadora, conciliadora, en este caso facilitadora, pues ya llevo 6 años ya con este año, sí. Sí, muchos casos le ha tocado ver. Muchos, sí. Nos han tocado. La mayoría me supongo que satisfactorios porque logran a través de la conciliación y de la mediación llegar a algún acuerdo. Sí, el acuerdo de las voluntades para poder solucionar su situación y como lo menciona Sari, pues muy satisfactorio que las personas lo puedan solucionar con nosotros, evitándose los juicios prolongados. Así es, pues como ustedes podrán ver ya muchos años de experiencia ya llevando a cabo esta loable labor, porque ha de ser muy satisfactoria, como bien lo menciona, porque se ayuda a dirimir todos estos conflictos. Bueno, y ahora la licenciada Dolores, háblenos, licenciada, ¿cuántos años ya dentro del Poder Judicial y dentro de este Centro de Justicia Alternativa? Creo que aproximadamente entre 7 y 8, si no es que un poquito más que tengo yo trabajando aquí. Yo entro a trabajar directo al Centro Estatal de Justicia Alternativa. Entro como mediadora, después especialista y ahorita ya en la actualidad pues como facilitadora. Sí, porque ahora ya son facilitadores. Por la reforma que hubo a la ley, es por eso que ahora tomamos el nombre de facilitadores públicos. Bueno, en el caso de nosotros, facilitadores públicos. ¿Y qué tal su experiencia en estos años de servicio? De todo. De todo un poco. Sí, es que es surtidito, dijera, pero es como en el mercado, ¿no? Hay de todo. Sí. Así también nosotros hemos vivido, pues, momentos en los que las personas llegan y rápido solucionan el conflicto, o momentos en los que las personas realmente se encuentran muy conflictuadas y nosotros pues tenemos que apoyarlos y a veces hay necesidad de darles otra sesión y pueden llegar al acuerdo. ¿Cuál es el proceso más largo que han llevado a cabo? ¿El largo en qué sentido? En tiempo, en que necesitamos de otra sesión, de otra sesión para poder aterrizar todo este tema y llegar a asuntos familiares. Sí. Bueno, en lo particular, los familiares son los que a veces sí se conflictúan más. Y también cuidado de adultos mayores. Cuando son varios hijos, y entonces que se tengan que poner de acuerdo de cómo van a cuidar a los hijos, esos también son largos, porque a veces tienes que escuchar lo que me ha tocado a mí, hasta 11 hijos. ¡Ay, Dios! Y tienes que escucharlos a todos. Sí, pues de las familias numerosas. Y entonces en una sola sesión a veces no es posible. Entonces hay que programar otra para que ellos, se podría decir que maduraran el conflicto, porque cuando las personas te comparten algo, empiezan a vaciar. Sí. Y entonces en la siguiente cita pues ya no llegan tan llenos, van bajando los ánimos, ¿no? Y entonces es probable que se llegue al acuerdo. ¿Alrededor de cuánto tiempo les han llevado estos acuerdos largos? A veces 3 sesiones. Ok, sí. Corto. Sí. Al final de cuentas, para ustedes a lo mejor suena mucho, pero finalmente es un tiempo muy breve, muy corto comparado
con el proceso judicial, sí, así es, con el proceso que se lleva a cabo en los diferentes juzgados, que son de meses e incluso años. Y aquí 3 sesiones, ¿qué les gustan? ¿2 semanas? ¿3? Entonces podrían ser 2 semanas y media. Podría ser así. Imagínense ustedes de terminar su conflicto, que a lo mejor por años le estuvieron sacando la vuelta, de decir, chin, todo lo que vamos a gastar, chin, todo lo que se nos va a complicar, y en 1 semana o 2 semanas que quede totalmente finalizado. Es una cosa realmente increíble, así es que preste atención, porque la información que a continuación les vamos a dar a conocer va a ser mucho de su importancia. Y bueno, pues iniciamos precisamente con este programa para que nos hablen qué es la justicia alternativa, licenciada, qué es la justicia alternativa y cómo pueden acceder a ella. Bueno, ahora sí que un concepto muy coloquial y muy digerible. Son diferentes formas en que se puede solucionar un problema y en donde interviene un tercero como apoyo a dos o más personas que se encuentran conflictuadas. Esa es una manera, para mí, es una manera muy coloquial en decir que es un mecanismo, y existen diferentes mecanismos. Sí, son diferentes mecanismos alternativos de solución a conflictos los que existen. ¿Cuáles serían estos, licenciada? Porque son la mediación y la conciliación. La conciliación, también existe lo que es el arbitraje, pero aquí con nosotros en el Poder Judicial pues llevamos lo que son sesiones de mediación y conciliación, y en específico del Centro de Justicia Alternativa pues tenemos la competencia para llevar asuntos en materia civil, mercantil y familiar. Son los famosos MASC, ¿verdad? Los famosos MASC, así son conocidos. Es un término que a lo mejor suena algo nuevo, algo diferente, pero que definitivamente es lo de hoy, la mediación y la conciliación para tratar de evitar esos procesos tan largos, tan duraderos, que incluso, déjenme ponerles el ejemplo, en el sistema de justicia laboral en oralidad, también el primer paso que se tiene que llevar ahí es la mediación o la conciliación. Es lo primerito que se tiene que llevar a cabo. Y a partir de ello, si no se llega a un acuerdo, es que ya se lleva a cabo el proceso, el procedimiento, pues ya ante el juzgado. Con ustedes han evitado muchas veces, no en lo laboral, en otras materias, han evitado que se llegue al juzgado. Sí, pues como dice mi compañera Xochitl, ¿qué materias manejamos? Materia civil, materia mercantil y materia familiar. ¿Y en qué momento nosotros podemos intervenir? Nosotros podemos intervenir antes de que ellos inicien un procedimiento, durante el procedimiento, o inclusive cuando ya se dictó una sentencia, nosotros podemos apoyar a las personas. Y sí, evitar que si lo iniciaron antes, pues evitar que lo judicialicen, ¿no? O si ya está judicializado, son los, muchas veces son los juzgados quienes nos remiten a nosotros los expedientes, y a nosotros apoyamos a las personas, y si logran un acuerdo, pues entonces es un expediente menos que el juzgado va a tener con él. Así es. Y de hecho todo el año pasado se estuvieron llevando a cabo estas campañas, estas jornadas, donde ustedes precisamente atendían a ciertos casos que los propios juzgadores les enviaban a ustedes como facilitadoras públicas al Centro Estatal de Justicia Alternativa, porque eran asuntos que a lo mejor el juez los estudió y dijo, estos tienen que tienen ahí la forma de que lleguen a un acuerdo sin necesidad de continuar aquí el proceso tan largo. Cada persona juzgadora de los juzgados familiares, civiles y mercantiles, ¿verdad? De los diferentes juzgados que forman parte de estas materias, estuvieron mandando este tipo de expedientes, ellos los estuvieron revisando y sí se lograron un gran número de acuerdos. Aquí, ¿qué tan complicado es para ustedes? ¿Tienen que leer ustedes el expediente completo? ¿El juez les manda, no sé, algún informe? ¿O cuál es el proceso que ustedes tienen que llevar a cabo cuando ya está judicializado y se quiere llegar a un acuerdo? Cuando ya está judicializado, bueno, en este caso en las jornadas, el juez nos enviaba lo que eran cierto número de expedientes durante la semana que correspondía a la jornada de ese juzgado, y nosotros obviamente teníamos, no tanto como evaluar el expediente, pero sí lo revisábamos para ver qué era lo que ellos estaban solicitando en juzgado, qué era lo que ya se les había otorgado o qué situación estaba en el expediente,
pero al final de cuentas con nosotros pues es el acuerdo de las voluntades. Sí. Si nosotros tenemos que checar o garantizar lo que ya se encuentra dentro del juicio, pero también ver que los acuerdos a los que ellos lleguen pues sean apegados a derecho. Entonces, sobre todo nosotros cuidamos la voluntad de las personas en que quieran solucionar la situación. Ustedes son abogadas, ¿verdad? Sí. Ambas son abogadas. Tienen que tener ese perfil, entonces, para conocer precisamente todos estos derechos, porque hay personas que a lo mejor se quieren pasar de listos, ¿no? De decirte, yo te ofrezco tanto, pero, y ustedes, oiga, espérese, no. Aquí se establece que debe ser cierto porcentaje, por ejemplo, en pensiones alimenticias. Hay quienes se quieran pasar de listos y decirle, no, pues te doy el 5% de mi salario. Y ya ustedes es donde dicen, no, espérate, no, tiene que ser tanto. Y es donde ya ustedes entran e impiden que se cometan injusticias, ¿no? Cuidar el interés superior del menor. Así es. Ajá. Y además de este tipo de situaciones, ¿en qué otras ustedes intervienen y dicen, no, aquí no es lo que usted ofrece y tiene que ser tanto? Cuando ya existe una garantía por parte del juzgado en donde está ya una cantidad establecida en caso de pensiones, nosotros sí tenemos que evaluar que el derecho que ya tiene ganado, en este caso el menor, ver cómo se va a compensar. Muchas veces es una cantidad específica en la que dicen, pero bueno, juzgado ya te determina una cantidad a lo mejor más que cubre las necesidades de los menores, pero también hay que ver cuál es la posibilidad que tú tienes para que se pueda llegar a lo que ya garantizó el juzgado. ¿Algún otro tema en el que ustedes también interfieran, por ejemplo, en el tema mercantil, en cuestión de pagos, de intereses, o ahí es donde ya ellos se quieran poner de acuerdo? Con nosotros cuidamos sobre todo el porcentaje de intereses ordinarios y moratorios, porque la ley tiene un cierto tope. Entonces muchas veces en la mayoría que llegan con nosotros llegamos a un acuerdo, le presté y va a ser al 10%, y pues eso no es posible. Aunque ellos lo hayan acordado, no es posible, eso no es de manera legal, el 10%. Pero muy importante, tienen que estar de acuerdo ambas partes involucradas para poder firmar este acuerdo. Sí. Precisamente para ello, para que lleguen a ese acuerdo, se lleva a cabo la mediación y la conciliación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la entre mediación y conciliación? Bueno, hablando como facilitadores en el proceso de mediación y conciliación es el mismo. Lo único que lo hace diferente es que nosotros en la mediación no podemos participar ni darles a las personas una propuesta de cómo ellos solucionen su conflicto. Son ellos mismos quienes tienen que llegar a ese conflicto, quienes tienen que llegar a la solución de su conflicto. Nosotros únicamente vamos a cuidar que no se violenten derechos humanos, y que también sus acuerdos estén dentro del marco de la legalidad. Bien, si nos vamos a la conciliación, en la conciliación nosotros sí podemos apoyar a las partes haciendo propuestas, y entonces ellos ya van a poder determinar si forman, a lo mejor hacen un acuerdo con un poquito de lo que dice la parte solicitante, con un poquito de lo que dice la parte complementaria y un poquito de lo que también el mediador o el facilitador también les proponga. Eso es lo que hace distinto. ¿Y cómo se determina cuándo va a ser mediación y cuándo va a ser conciliación? ¿Lo determinan ustedes dependiendo el caso o lo solicita el usuario? Lo podemos determinar nosotros, e inclusive también si viene del juzgado hacia la unidad, ahí lo que nosotros hacemos absolutamente son conciliaciones. En el caso del centro, nosotros de aquí, que está aquí por las Zacatecas, un gol, ¿verdad? Que está aquí por las Zacatecas. Sí, adelante. 16 Sur, entre Allende y Abasolo. Entonces ahí nosotros podemos determinar si cambiamos de un proceso de mediación a una conciliación. Pero si nosotros iniciamos con una mediación y nosotros vemos que las personas decimos nosotros que como que hay un tope y no hay no se comunican bien, o no hay o de sus acuerdos no logran valga la redundancia, no logran esos acuerdos, entonces nosotros podemos sugerirles a ellos el cambio de una mediación a una conciliación. Okay. Sí, a una conciliación.
Y entonces, si ellos determinan que sí están de acuerdo en que haya ese cambio, entonces nosotros inmediatamente, pues ya tenemos que informarles que dejamos a un lado la mediación y vamos a hacer una conciliación y apoyar a las partes dándoles alternativas para que solucionen su problema. Ok, quiere decir que cualquier personas, deben de ser dos, que lleguen a ese centro con ustedes a pedirles su intervención, ustedes en ese momento los atienden con mediación, no como conciliación. No, cuando se llegan con nosotros, como dice la licenciada, el proceso es muy parecido. Iniciemos nuestro discurso de apertura y conforme ellos van con la narrativa, ya nosotros nos damos cuenta qué tipo de proceso es el que ellos necesitan, vaya. Porque no todos los casos, por más que sean, es que es familiar igual que el anterior, vamos a llevar de esta manera, no. Por eso pues nosotros nos preparamos, llevamos nuestros cursos para ir viendo qué herramientas vamos a utilizar con cada persona y qué tipo de proceso es el que le vamos a ofrecer, vaya, o que vamos a llevar con cada tipo de usuario. En este caso, en el de la mediación y el de la conciliación, ustedes durante todo el proceso tienen que estar preguntando, ¿está usted de acuerdo? Sí, ¿verdad? Sí, todo el proceso como es voluntario, desde el hecho de que nosotros, una vez que ya les dijimos cómo trabajamos ahí, cuáles son nuestras ventajas, nuestros principios, las obligaciones que tuvieran ellos como usuarios, les preguntamos, ¿quieren desarrollar nuestro procedimiento? Porque desde ahí nosotros vemos la voluntad de las personas si realmente quieren llevar por lo menos esa plática. No el hecho de que acepten el procedimiento quiere decir que forzosamente van a llegar a puntos de acuerdo, pero por lo menos van a tener esa plática entre ellos, ese diálogo o escucharse entre ellos mismos cuáles son sus propias necesidades para que ellos evalúen si quieren llegar o no a puntos de acuerdo. Ya después, conforme vamos avanzando, vamos viendo la misma actitud de las personas, nos lo va marcando a nosotros. Y cuando ya van en las propuestas, también muchas veces, ahí es cuando como dice la licenciada, empiezan a proponer, pero cada uno tiene su percepción y cada uno tiene su situación, entonces ahí también, eso no es lo que quieres tú, esto te propone esta persona, entonces vamos viendo cómo es que ustedes, de esto de lo que tú quieres, pero también la necesidad de él, cómo es que vamos a hacer lo que es el punto de acuerdo, pero siempre y cuando a que ellos lo acepten. Ok, bueno, quiere decir que ustedes como facilitadoras públicas juegan un papel muy importante dentro de estos procesos. Sí, ayudar a las personas a que traten de llegar a acuerdos. Así es. Pero no engancharnos. ¡Ay, qué difícil! Creo que sí ha de ser un poco complicado, ¿no? Porque, bueno, al final de cuentas ustedes la aplican hasta de psicólogas, me imagino. Sí. Sí, de psicóloga. Sí. Pero sobre todo porque cuando hay conflictos, hay enojos. Hay muchos sentimientos de por medio. Entonces, muchas personas llegan molestas no solo con la persona con la que están conflictuadas, sino también la quieren agarrar, yo creo, contra ustedes en el momento en el que ven que no se pueden salir con la suya, por así decirse, en establecer, por ejemplo, en un tema mercantil, yo quiero el 10% de intereses, no es que no se puede, pero yo lo quiero, entonces imagínense las emociones cómo se suben ahí al máximo y ustedes tenerlo que estar viviendo y no engancharse. Es correcto. Dices tú de los intereses y todo, y nosotros, o sea, en una sesión yo no te puedo decir un no, sino que tengo que buscar una manera en la que yo no te tenga que decir un no, porque si tú estás conflictuada y yo te digo no, ¿qué va a suceder? Te vas a molestar muchísimo más de lo que ya llegaste molesto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Buscar dentro de las herramientas, dijera mi compañera, dentro de las herramientas que nosotros manejamos, una forma en la que te pueda decir no, pero de otra forma. Qué complicado. Todo esto ustedes lo tienen que aprender a través de diferentes cursos y capacitaciones, ¿no? Es correcto. Al final de cuentas, nosotros como facilitadores somos agentes de realidad. Si bien es cierto, muchas personas dicen, yo esto es lo que quiero, sí, pero realmente nosotros vamos a cuidar, como decimos durante esta plática, la legalidad de esos acuerdos y te tenemos que decir, esta es tu realidad, esta es la forma en la que esto es lo que está permitido, independientemente de que tú
quieras el 10%, o que tú no quieras dar pensión o cosas así. Nosotros pues tenemos que hacer reflexionar a las personas de qué realmente es lo que pueden obtener ellos, no nada más aquí en un acuerdo, sino también si es que se llegan a ir a juzgar. Y qué difícil hacerlos entender. Sí. Sí. Lo que pasa es que nosotros... Sí. No quiero estar en sus zapatos, de verdad. Le digo, te comparto, lo que pasa es que nosotros tenemos que cuidar que no se violenten los derechos humanos y como me dijo mi compañera, que tampoco se violenten las normas jurídicas. Eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ay, Dios mío, me supongo que ustedes han de recibir muchos recordatorios en sus trabajos día a día. Pues ustedes deben de mantener la mayor calma posible. Hay una unidad de justicia restaurativa. ¿Son atendidas ustedes ahí de casualidad? Porque existe un área, es un espacio que es precisamente para atender a las servidoras y servidores judiciales que pues considero ustedes deberían de ser de las primeras que asistan. Estamos en la lista, pero hasta ahorita, o sea, sí está la puerta abierta, Sí, sí está la puerta abierta porque si no lo compartieron nuestras compañeras las psicólogas, pero hasta ahorita, bueno, en lo personal, si hablo por mí, yo no he tenido la necesidad de ir a tocar la puerta, hasta ahorita, no digo que no la voy a tener, ¿verdad? Sí. Probablemente sí, porque dijeras tú, las personas, somos energías, Sí. y entonces, cuando nosotros entramos a una sesión, pues esa sesión es energía, ¿no? Ajá. Y entonces las personas se van y nos dejan esa energía. Sí. Y entonces nosotros tenemos que cuidar pues todo eso. Entonces llega un momento en el que yo tenga la necesidad, sí voy a acudir conmigo. Ajá. Así que ustedes se meten muy en su papel realmente de facilitadoras y salen de ese cubículo y tratan de soltarlo. Y afortunadamente no ha habido necesidad de hacer uso de esta unidad de justicia restaurativa con nuestras compañeras, las psicólogas, porque afortunadamente esas capacitaciones que han tenido ustedes entonces les han servido bastante, porque pues ya son varios años de ver infinidad de conflictos y de todo tipo, porque ningún conflicto es fácil. No, afortunadamente no ven temas penales, porque entonces sí sería muy difícil, muy complicado. Por precisamente el tamaño de problema, no se pueden ellas tocar ese tipo de temas en el tema de lo laboral porque ya es específicamente un área que lo lleva a cabo. Ustedes entonces de laboral no reciben nada, todo se va directamente allá. Ajá, sí. Si llegan a pedir una orientación, ¿ustedes se las dan? Pero orientación ¿en qué sentido? Porque te comparto, la ley nos señala que nosotros no podemos La voy a interrumpir un momento porque hice la pregunta, pero ya me estaban marcando que nos tenemos que ir a una pequeña pausa. Okay. En un momento más volvemos y ahorita me termina de explicar. Okay. No se despegue, ya regresamos. En un momento regresamos a Poder Judicial TV y te escucha. Estamos de vuelta en Poder Judicial TV y te escucha, un espacio de orientación legal a las familias. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Poder Judicial TV y te escucha. El tema que nos reúne el día de hoy es el de justicia alternativa, cultura de la paz y la legalidad. Como les comentaba, nos acompañan la licenciada Xóchitl Estefanía Estrada Arciniega y la licenciada Dolores Elizabeth Mesa Aguillares. Ellas son facilitadoras públicas del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Y bueno, antes de irnos a esta pequeña pausa, le corté muy feo la inspiración a la licenciada Dolores con la explicación que nos estaba dando. Retomemos el tema, por favor. Okay. ¿Qué me estás preguntando? A ver, así no las dos. Estábamos hablando del tema de orientación. Si cualquier persona en el área de justicia laboral, si llegan a pedirles una orientación, si ustedes los pueden atender o los direccionan directamente a lo que son los tribunales laborales, los atienden, o qué tipo de asesoría es la que ustedes pueden brindar. Ok, en este caso hay un primer contacto y entonces ese primer contacto lo remite directamente a lo que viene siendo al área de la conciliación allá en
El área de conciliación está acá donde está el penal, sí, Venustiano Carranza. Sí, así es. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la ley de mecanismos, nosotros no podemos asesorar, no está permitido, no está dentro de nuestros, se puede decir funciones o facultades, hacer eso. La ley, nuestra ley no nos lo permite. Entonces, se remiten. Muy bien. Y ahorita acaba de mencionar algo muy importante, un primer filtro. ¿Cómo llega a la ciudadanía? Que ahorita, por ejemplo, nos está viendo una persona y dicen, ¿saben qué? Yo tengo por ahí un pago pendiente de un vecino, un mecánico que me quedó a deber, no sé, me cobró de más tal pieza, pero quiero llegar a un acuerdo con él y no lo quiero demandar. Quiero asistir con ustedes. ¿Cuál es el primer paso que ellos tienen que dar? Además de tomar la decisión de tratar de conciliar. Ok, con nosotros pueden hacer la solicitud por medio de dos formas más bien. Una es por medio del WhatsApp, 396, 396, 66, no, déjenme lo corroboro bien, pero según yo es 396, 66, 88, pero déjame, sí, ¿verdad? Sí. 311, 396, 66, 88. Pueden ahí enviar el mensaje de WhatsApp en donde dicen, bueno, ¿sabes qué? Cuentan un poquito de la situación y ya se los contestan y ya les van a ahí mismo decir si es viable con nosotros, si se puede hacer la solicitud y cuáles son los documentos que necesitan. O también pueden solicitar el servicio por medio de manera directa acudiendo a las instalaciones del centro en Zacatecas 16 Sur, entre Abasolo y Allende. Ingresan con mis compañeras de información, ellos los escuchan a las partes, a las personas más bien, y ya ellas van a determinar si es de nuestra competencia, si es viable, si es algo como por decir, algo laboral, pero que las personas dicen, ¿sabes qué? Porque muchas veces van con nosotros porque alguien los remitió, ya sea de fiscalía o de otro lado, ya ellas determinan o hacen el filtro si son de las cosas que nosotros llevamos como facilitadores. Sí, pues ya les piden los documentos, ingresan su solicitud y les dan fecha y hora para que ya las personas acudan con nosotros y se hace la invitación a la otra persona. Si no es una situación que nosotros tengamos competencia, pues ya es cuando los remiten para las instituciones o con los defensores de oficio. ¿Qué documentos son los que se requieren? Depende para qué situación. En cuestiones en general siempre van a necesitar el nombre completo de la persona a la que van a invitar y su domicilio y credencial de lector de la persona que está solicitando el servicio. Ya para cada materia pues son documentos en específico. En caso de cuestiones familiares, si están casados, el acta de matrimonio, el acta de los menores. Si quieren ver sobre la liquidación, pues la acreditación de los bienes, muebles e inmuebles. Si es algún servicio de materia civil, igual nombre de la persona a la que se va a invitar, el domicilio, credencial de lector de la persona que está solicitando, y si es sobre alguna situación como de mecánico, pues acreditar la propiedad del vehículo. Si no, pues si es alguna deuda que no se haya pactado en un documento, pues solamente los datos de las personas. Si es algo mercantil, pues el documento, el pagaré. ¿Se admite? ¿Ustedes ven que sí procede para ser atendidos por ustedes? ¿Se entrega la documentación? ¿Qué sigue? Hacer la invitación a la otra parte. En este caso, lo que hacen mis compañeras es yo digo, crear, o sea, hacer el expediente, arman el expediente, ¿sí? Una vez que arman el expediente son ellas quienes giran la primera invitación y entonces a nosotros nos dan el expediente. En forma aleatoria se determina quién va a ser el facilitador que va a atender ese expediente y entonces se lo remiten a los facilitadores y ya nosotros checamos agenda, revisamos expediente que esté completo, checamos agenda para tener al tanto día y hora en la que esta persona va a ser atendida. Después tenemos un compañero que es el invitador, que es el que se encarga de realizar las invitaciones y una vez que él las realiza, a nosotros ya nos entrega con una acta circunstancial en donde él nos informa qué sucedió con esa invitación, de tal manera que cuando sea el día y la hora de la cita, nosotros les compartimos a las personas
si la invitación se realizó, si no se pudo realizar, el por qué no se pudo realizar, ¿sí? Y si llegan la parte complementaria, porque es el nombre que de acuerdo con la ley las personas van a recibir. Uno es la parte solicitante, quien es el que está solicitando el servicio, y el otro es la parte complementaria, que es a quien estamos invitando a la sesión de mediación. Si comparecen los dos, entonces pues la especialista lleva o la facilitadora pública lleva a cabo el procedimiento. Okay. Y aclarar un punto muy importante, que es una invitación la que se hace llegar a la otra parte involucrada. No pueden ser obligados a asistir. No son obligados, porque uno de los principios, y yo digo que de los más importantes de los MACs, es la voluntariedad. Y voluntariedad significa que las partes van a decidir si quieren comparecer o no quieren comparecer, y no los podemos obligar. Desde ahí se va diciendo, ¿no? ¿Quién está de acuerdo o no en querer mediar o conciliar? Es correcto. Desde aceptar la invitación. Es correcto. Si no la aceptan, es que realmente no le interesa, y pues ahí lo más recomendable pues ya es iniciar con una demanda, ¿no? En este caso, bueno, nosotros, de acuerdo con la ley, tenemos la alternativa de una segunda invitación. Digo, vamos a dar el beneficio de la duda, que a lo mejor no lo hubiese recibido por X causa, ¿no? Ok, y entonces se genera una segunda invitación, pero pues ya también de acuerdo con la ley de mecanismos, pues entonces si en esta segunda no comparece, pues entonces se tiene que concluir el procedimiento, se deberá de concluir el procedimiento. Así es. ¿Cuál es la diferencia? Entonces vemos que hay muchas ventajas. ¿Cuál es la diferencia entre la justicia alternativa, llevar este proceso con ustedes, a llevarlo en un juicio tradicional? Bueno, para empezar, el desgaste. El desgaste es menor, como lo mencionabas al principio. Con nosotros en 3 sesiones máximo, es decir, un mes, obviamente de acuerdo a la agenda de cada facilitador, pero cuando mucho en un mes, cada persona ya resolvió su situación si realmente tiene esa voluntad. Entonces, con nosotros, a diferencia del juzgado, no se necesitan pruebas, no se necesitan testigos, no se necesita algo que acredite el dicho que ellos están diciendo, porque nosotros creemos en la voluntad de cada persona y en la honestidad que ellos están desarrollando. También el hecho de que cuando se lleva la plática están las dos personas, pues muy difícilmente van a decir algo que no está sucediendo, porque pues está la otra parte para poder decir así no sucedieron las cosas. Con nosotros pues nuestras sesiones son de 1 hora máximo, entonces en máximo 3 sesiones ya se resolvió. Los juicios, pues obviamente hay que aportar pruebas, testigos, hay que estar acudiendo a las audiencias. Con nosotros, pues no, hay que acudir solamente a la sesión, y si en esa plática vemos que vamos avanzando, pero por el tiempo tuvimos que dar otra, en la segunda muchas veces es cuando ya se soluciona, en ocasiones depende de las personas desde la primera sesión, y pues con nosotros los acuerdos son 3, 4 hojas, a diferencia de los tomos que son del juzgado. Entonces con nosotros esa es también una de las grandes ventajas, que se resuelve muchísimo antes, no necesitan abogado con nosotros. Lo más importante. Que muchas veces eso es lo que también genera para las personas el decir, me va a salir más caro el abogado que lo que voy a resolver, pero al final de cuentas con nosotros pues se trata que ellos mismos, obviamente si por la situación tienen duda o no saben si aceptar o no aceptar las mismas propuestas que ellos ponen sobre la mesa, nosotros les dejamos a salvo el derecho para que se puedan asesorar y ya estén en condiciones de poder firmar el convenio con nosotros, pero pues con nosotros es más amigable. Sí, así es. Ustedes no requieren de un abogado como tal, porque incluso ellos no asisten, ¿verdad? No. Si tienen un abogado, ellos no entran a las sesiones que llevan a cabo nuestras facilitadoras públicas. ¿Por qué? Porque ellas son abogadas, porque ellas son servidoras que a ustedes los van a estar orientando para que sus derechos queden a salvo. Los derechos tanto de la persona que está solicitando la mediación como la otra persona involucrada. Entonces, no necesitan gastar en ese tema de estar pagando un abogado. A lo mejor muchas personas por eso no se deciden a finalmente involucrarse y tratar de concluir con un conflicto por decir es que no tengo dinero para pagar un abogado, me sale muy caro. No importa, ustedes acérquense al Centro Estatal de Justicia Alternativa, porque aquí las expertas, las facilitadoras públicas son abogadas, son licenciadas en Derecho, y ellas fácilmente ustedes las pueden asesorar en ese momento para que sus derechos queden a salvo. Y es tiempo, dinero y esfuerzo totalmente, porque acá
un conflicto que se soluciona en una semana en un juzgado puede durar hasta meses o años, porque es meter la demanda, para empezar, meter la demanda. Cuando se manda a los juzgados, que se inicie el proceso, presentar las pruebas, estar pagando al abogado, que su abogado tenga tiempo además para estar llevando a cabo todo este proceso. Es mucho tiempo, así que como se dice, tiempo, dinero y esfuerzo que usted se puede ahorrar a través de su participación en estos temas de mediación y conciliación. Además de que en los juzgados ya ves que existe el de medios preparatorios de juicio. Ajá. Cuando no tienes un documento que acredite el vínculo jurídico que te une hacia con la otra persona. Entonces hay que hacer un medio preparatorio de juicio. Con nosotros no hay un medio preparatorio de juicio. O sea, con nosotros, si no tienes un documento que te vincule con esa persona, de todos modos puedes solicitar el servicio. Nosotros hacemos la mediación y si la otra persona reconoce y está de acuerdo, nosotros hacemos el convenio. Entonces imagínate todo el tiempo, porque si te vas a un juzgado, ¿qué es lo que va a pasar? No tienes el documento, primero haces el medio preparatorio de juicio. Ya obtuviste el documento, entonces ahora sí, vete a procedimiento. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Uy. Y con nosotros sacas tu cita y si dijera mi compañera Xochitl, y si se checan agendas y si están los tiempos, te citan rápido. Y entonces, ¿qué sucede? Que si la persona comparece y llegan a acuerdos, en ese rato sales con tu convenio. Y entonces, ¿en cuánto se solucionó? En horas. Esa es una ventaja y otra, que nuestro procedimiento es completamente gratuito. Las personas van a comparecer y nosotros no cobramos ni un peso. Claro que no. Era lo que nos explicaba la otra vez, nos comentaba el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Edgar Román Salazar Carrillo, que en otros estados este proceso sí tiene un costo. En otros estados, aquí en Nayarit no. Es totalmente gratuito y a lo mejor usted que nos está viendo va a decir, se me hace mucha belleza que sea en tan poco tiempo, que sea gratuito, que realmente me vayan a ayudar con mi conflicto. ¿Realmente todo esto tiene una validez oficial? Sí. ¿Es todo legal? Pues sí, déjenme decirles que sí, porque todo esto se toma como cosa juzgada. Sí, es correcto. Los convenios que se firman con nosotros tienen la validez a una cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Pues tienen la misma obligatoriedad que una sentencia que se está emitiendo por parte de juzgado. Entonces, no por el hecho de que nuestro procedimiento sea más corto quiere decir que no se tiene que cumplir, no por el hecho de que no se necesitan pruebas o de que no va el abogado, quiere decir que nada más es un acuerdo que hicimos con ellos. No, al final tiene peso, tiene valor a una sentencia y se tiene que cumplir a cabalidad. Si no se cumple, al igual que la sentencia, pues existen medios para que las personas hagan valer su derecho. ¿Cuál es el proceso que se llegaría a presentar si al final de cuentas no se cumple este convenio? ¿Es volver a recurrir con ustedes o qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía? Bueno, aquí ya se trata de la voluntad de las personas. Si ellos dicen, bueno, es que sí se comunicó conmigo o hubo de manera parcial el cumplimiento y quiero ver lo que hace falta, pueden volver a solicitar servicio con nosotros para ver sobre lo que ya acordaron o lo que está pendiente, cómo es que van a solucionarlo, cómo es que van a acordarlo. Si definitivamente hubo una negativa de la otra persona de la que tenía que cumplir, se puede hacer lo que es el incidente de ejecución de convenio ante el juzgado, como cuando hacen el incidente de ejecución de sentencia, para que ya el juez determine de manera obligatoria el cumplimiento del convenio. Ok, de acuerdo, para que vean ustedes que todo esto tiene la validez, tal cual como que si se hubiera llevado a cabo en un juzgado, igualito se va a llevar a cabo aquí. Y en muy menos tiempo y sin pagar nada, además. Sí, pues es un proceso que totalmente le conviene a toda la ciudadanía, ¿verdad? Y que pues que deberían de considerarlo realmente llevar a cabo, porque incluso tengo entendido que si es un tema mercantil en el que llegan a un acuerdo de ciertos pagos cada determinado tiempo, pueden hacerlo a través de ustedes, ¿no? Es correcto. Sí. Por eso te decía, nosotros intervenimos antes, durante y después. Y en este caso vamos a ponerlo así el ejemplo. Si ya se dictó una sentencia y la persona ya la condenaron a pagar una cantidad y ella no puede desembolsar el dinero en un solo acto, puede solicitar el servicio con nosotros. No se va a disminuir, va a pagar lo que lo condenaron, ¿sí? Así es. Pero lo que se va a poner de acuerdo es cómo puede pagarlo y cómo lo va a pagar, y que la otra parte pues también acepte. Aquí la idea es llegar a un acuerdo y concluir con todo este proceso de desgaste económico, emocional o lo que usted quiera. De todos estos tipos de acuerdos, ¿ustedes diario reciben?
Todos los días. Todos los días. Todos los días. Sí. ¿Qué tan común es de que reciban este tipo de citas a través del WhatsApp o a través de manera presencial? Pues es que eso están así a la par. Ok. A veces mis compañeras que tienen el WhatsApp, a veces están, porque hay que armar el expediente y otro y ya está otra persona. Y o sea, esto está así. Y pues para nosotros mejor. Sí, es muy cambiante. Sí. ¿Quiénes pueden hacer uso de estos mecanismos alternativos de solución a controversias? Toda la ciudadanía en general que tenga algún problema con nosotros, por lo menos en el centro, algún tema civil, mercantil y familiar. ¿Hay algún tema mercantil, civil o familiar que ustedes no puedan tocar dentro de esos rubros? Pues en cuestiones familiares, cuando existe violencia. Ok. Cuando existe violencia, si no, nosotros en cuestiones familiares es guarda y custodia, pensión. Con nosotros no se puede hacer reconocimiento. Exacto, no se puede hacer reconocimiento de hijos. Ya una vez que se reconocen los hijos por medio del juzgado o que ya exista lo que es el acta de nacimiento, ya pueden ver los temas inherentes, pensión, guarda y custodia y convivencia. Pérdida de patria potestad tampoco es con nosotros. En cuestión de cesación de pensión alimenticia tampoco, porque ahí pues es un procedimiento que se tiene que llevar a fuerzas en juzgados con nosotros. Una cesación, no. Sí, pues porque ahí no hay un acuerdo de por medio, ¿verdad? Al final se puede hacer como que sí se reconoce que actualmente ya no es necesario porque ya la persona es independiente, ya tiene un trabajo, pero tienen que complementar en juzgado. Juzgado, porque al final el que determina la cesación pues es el juez. Porque incluso con ustedes se puede llevar a cabo el proceso de separación de bienes, guarda y custodia, en el caso de pensión alimenticia, en el caso cuando va a haber un divorcio, pero al final de cuentas se tiene que llevar el proceso en el juzgado. El divorcio se tiene que llevar en el llevamos juzgado. nosotros. Porque hay situaciones en donde acuerdan con nosotros lo que es la liquidación de la sociedad conyugal, la guarda y custodia, la pensión alimenticia y la convivencia. ¿Qué quedó? Pues nada más lo relativo al divorcio. Eso necesariamente tiene que ser en juzgados. Pero pues ya habla demanda, le anexas el convenio y entonces ya está solucionando pues la mayor, creo que pues ya. Sí. Ya nada más que el juez decrete lo que es el divorcio, porque es la facultad de nosotros, no tenemos facultad para decretar divorcio. Todavía no. Pero sí apoyarlos con las cuestiones inherentes como la liquidación, que se pongan de acuerdo sobre los bienes, si hay deudas, cómo se van a pagar, también en cuestión si hay menores durante ese matrimonio, pues cómo van a quedar la guardia y custodia, la pensión, la convivencia. Aunque también no se hubieran casado y hay menores en común, también pueden llegar al acuerdo con nosotros, pues para evitarse esas situaciones. Y con nosotros, si llegan al acuerdo, puede ser alguna cantidad en específica o también puede ser vía nómina, porque personas, usuarios han creído o me han hecho saber a mí, es que no quería venir aquí porque no íbamos a poder hacer el descuento vía nómina. No, nosotros tenemos al final la misma capacidad que tiene juzgado de poder remitir porque es cosa juzgada. Entonces, con ese convenio nosotros podemos solicitar. ¿Ustedes de qué manera llevan a cabo ese trámite? Se envía un oficio por parte firmado por la directora del centro a la institución en donde está elaborando el que va a otorgar la pensión alimenticia para que se pueda estar realizando el descuento vía nómina. Igual que cuando un juez lo manda y pone que, no sé, si no se cumple va a haber cierta multa, también aplica con ustedes. Sí, el oficio también así se envía. Para que vean que tienen la misma validez, tienen el mismo peso. Sí. Ahora sí que tienen el mismo peso que la sentencia de un juez, pero pues de manera muy rápida, muy breve. Es correcto. Sí. Miren, está muy interesante, la verdad. Yo les dije desde un principio que no se separaran porque les iba a llamar mucho la atención, porque hay una forma muy fácil, muy sencilla de que ustedes puedan llegar a sus acuerdos y puedan concluir con esos conflictos que tienen años. Lo mencionaba muy bien usted, licenciada, al principio, las familias numerosas que no logran ponerse de acuerdo. Y siempre lo he dicho, necesitan de alguien que esté ahí con ellos para estarles haciendo ver las cosas y verles
hacerles ver su error, por así decirse, y que digan, bueno, yo no estaba tan en lo correcto, pero de una forma muy sutil, de una forma muy específica, para que no se les suban más los ánimos, sobre todo en ese momento. Es correcto. Imagínense que sea bien orgulloso y, no, que se enojen porque pues no se está haciendo como lo que quieren, sus chicharrones no tronaron como querían y... Pues sí, qué complicado es con ustedes. ¿Han tenido algún pleito ahí? ¿Alguien que se haya querido enfrascar con ustedes? A lo mejor el hecho de que a veces levantan la voz, Okay. ¿no? De que quieren, o sea, de que gritan o algo, y entonces este procedimiento tiene etapas. En una etapa es la etapa introductoria en donde nosotros les decimos quiénes somos y qué es lo que nosotros hacemos. Dentro de esa etapa también les tenemos que decir porque este procedimiento tiene reglas, y entre las reglas está pues no faltarnos el respeto, respetar al que tenga el uso de la voz. Así es. Y entonces si la persona levanta la voz, y tienes que recordarle las reglas, y entonces pedirle de favor que no es necesario que levante la voz, además de que el área donde nosotros trabajamos pues es un área en la que fácilmente el cubículo donde nosotros estamos, vas a escuchar a la otra persona sin necesidad de gritarse ni nada. Sí. Entonces tenemos que decirle, ¿recuerdas que cuando iniciamos esto te dije cuáles eran las reglas? Y recuerdas que entre las reglas estaba el hecho de que no levantáramos la voz y algo, y entonces ya las personas pues ya bajan volumen, inclusive a mí me han llegado a decir, discúlpeme licenciada, es que me ofusqué. No se preocupe, no se preocupe, nada más pasar. Se lo recuerdo. Y entonces ya ya las personas pues ya continúan con el diálogo. Creo que eso es lo más grave que les puede haber, pasar. es el hecho de que se levanten la voz por las emociones. Sí, las emociones, es que las emociones nos mueven. Es totalmente. Correcto. Son los que nos mueven totalmente y pues es complicado. ¿Ustedes pueden llegar a solicitar el uso de la fuerza pública de las autoridades? Sí pueden solicitar, si alguien se pone en un papel muy agresivo, decir, ¿sabe qué? Vamos a llamar a las autoridades para que vengan a retirarlos. Lo que pasa es que con nosotros desde el inicio, como lo dice la licenciada, marcamos la pauta de decir cómo es que nosotros vamos a llevar el procedimiento. Obviamente nosotros con las situaciones que vemos, si van a ir escalando, nosotros podemos suspender lo que es el procedimiento. Tal cual como el uso de la fuerza pública, pues nosotros no contamos, o hasta ahorita, gracias a Dios, no nos ha pasado no ha habido la necesidad. Que haya la necesidad. Pero nosotros conforme vamos viendo cómo se desarrolla el procedimiento, es como, al final nosotros trabajamos con emociones, a diferencia de lo que es juzgado, que es todo por escrito, nosotros trabajamos con la emoción directa de la persona, se están viendo. Entonces nosotros también en ese sentido vamos calibrándole la emoción para que esta no escale, para que esta no se vaya más para arriba y sobre todo que tengan un diálogo correcto, porque todo se va a basar en el diálogo. Si se escuchan entre ellos para ver cuáles son sus necesidades, pues entonces sí van a poder llegar a algún acuerdo. Pero si desde que llegan gritando, entonces nosotros tenemos que irles marcando esa pauta para que vayan bajando esa emoción y se puedan comunicar, porque si no, de nada va a servir la sesión, de nada les va a ayudar a ellos a que vayan bajando esa emoción y puedan empezar a proponer cómo les gustaría solucionar su situación. Pero sí, si ellos están definitivamente muy alterados, nosotros podemos hacer o suspender lo que es la sesión, o ver de manera directa con esa persona el por qué está en esa situación, por qué estás reaccionando de esta manera con lo que son las sesiones individuales, porque así como puede haber situaciones en las que escalen de manera, por así decirlo, agresiva, también hay situaciones en las que se les desborda la emoción y empiezan con el llanto, entonces también tenemos que ver por qué es que tienen elevadas esas emociones. ¿Te puedo hacer una pregunta, Ari? Sí. ¿Has tenido en estos días alguna molestia, algo que digas tú? Sí. Okay, bien. La verdad es que ¿Y cómo te has sentido? No, pues ofuscada, muy alterada, pues sí, anda uno a la defensiva. Y si yo te digo, tranquila, Ari, en el momento en que tú estás así, ¿te vas a tranquilizar? No. Okay. Y entonces es como que si le estuvieran echando más leña al fuego. Exactamente, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esa persona en ese momento. Y si nosotros vemos que no es posible,
yo siempre he dicho que cuando nosotros estamos en una situación así, nos cerramos. Y entonces, aunque me estés dando una alternativa para solucionar y me digas, es que platica con él, mira, es que no nos sé qué. totalmente. Y entonces tú dices, no, y no, o sea, no puedo. Y entonces, si nosotros percibimos eso, entonces nosotros, como dice mi compañera Xochitl, hacemos una segunda cita. ¿Por qué? Porque la persona está bloqueada, ¿sí? Y nuestro, le voy a poner así, nuestro humor tiene una escalada. O mi enojo tiene una escalada. Sí. Y a lo mejor está en la cúspide mi enojo. Sí, y es una escalerita. Y entonces la doctrina nos dice, si la molestia o el enojo de la persona está en la cúspide, está bloqueada. Así es. La tienes que ayudar a desbloquearse. O déjala y es como un globo. Sí, ir fluyendo. El globo a todo lo que da y entonces, ¿qué sucede? Al paso de los días ese globo se va a ir haciendo más pequeño. Así es, ir fluyendo. Muchísimas gracias, licenciadas. Ya se nos acabó el tiempo, se nos fue bastante rápido, la verdad. Muchísimas gracias, licenciada Xochitl y licenciada Dolores, por habernos acompañado esta tarde. Yo soy Ariana Llamas, muchísimas gracias por habernos acompañado como cada semana. Buenas tardes. Usted ha recibido valiosa información legal. Gracias por acompañarnos. Poder Judicial te ve y te escucha. Hasta la próxima.